Mis hermanos, después de haber escuchado el capítulo número 20 que nos corresponde al día de hoy, vamos a comenzar el desglose de este capítulo. No sin antes recordar que estuvimos viendo en los capítulos correspondientes ya esta semana, vimos la muerte de Absalón, vimos también en el día de ayer, después de la muerte de Absalón, cómo el rey David regresa a la ciudad de Jerusalén. Durante el regreso a la ciudad de Jerusalén, vimos varios puntos, vimos cómo después de David haberse enterado de la muerte de su hijo, David cae en una tristeza, David llora la muerte de su hijo y entonces le dan aviso al general y entonces Joab va y reprende a David por esto que David estaba haciendo. Y entonces vemos cómo David recobra nuevas fuerzas y cómo David regresa a la ciudad de Jerusalén, donde vimos durante el regreso a la ciudad de Jerusalén cómo David se reconcilia con Simei, recordando que Simei fue aquel hombre que durante la huida de David fue el hombre que maldijo y arrojó piedras a David durante el camino. Y vimos también la reconciliación de David con Mefiboset, que a pesar de que Mefiboset le fue leal, todos sabemos que a través de engaños y artimañas de Siba, de su siervo, todo lo que ocurrió en capítulos anteriores. Y entonces vimos también en el capítulo pasado la reconciliación. Vimos también cómo David le ofreció a Barzillai que se quedara en la casa real y vimos también cómo este hombre declina esta oferta que le hizo el rey David. En grandes rasgos, esto fue lo que vimos en el capítulo correspondiente al día de ayer. Entonces vamos a ver en el día de hoy cómo, mis hermanos, continúa todo esto suceso, todo esto que viene sucediendo, todo esto que aconteció. Vamos a seguir viendo cómo un hombre llamado Seba se levanta también contra el reino de David. Vemos que sabemos que el reino de David en estos momentos está pasando por una etapa bien difícil. Vemos que hay una desunión en el pueblo de Israel. Y entonces este hombre se aprovecha de esta circunstancia, de esto que estaba sucediendo en el reino de Israel. Y entonces vamos a ver cómo David usa su sabiduría, qué es lo que sucede durante todo este capítulo, cómo la actitud de Joab delante de una decisión de David. Entonces vamos a estar viendo en este capítulo número 20 cómo vamos a estar viendo división mortal, la división, que es lo que causa en un pueblo cuando un pueblo se divide. Vamos a estar viendo la sabiduría salvadora, como la sabiduría de una mujer salva a una multitud, como la sabiduría de una mujer logra salvar a toda una ciudad. Entonces, mis hermanos, el tema de esta clase es, como le estaba diciendo, cuando la unidad peligra, el precio de la deslealtad y el poder de la sabiduría. Cuando la unidad peligra en un reinado, como lo estamos viendo, cuando el pueblo deja de ser unido, se paga un precio bien alto. Vemos la deslealtad en medio del pueblo, pero vemos también cómo el poder de la sabiduría, y en este caso de una mujer sabia, como les estaba diciendo, logra salvar la vida de una ciudad completa. Logra salvar la sabiduría de una mujer, logra salvar una gran muchedumbre. Entonces, mis hermanos, como introducción de este capítulo, vamos a estar viendo que después de la rebelión de Absalón y su trágica muerte, que la vimos y lo estudiamos en los capítulos del 15 al 18, vimos todo lo ocurrido con Absalón en estos tres capítulos y del conflicto entre Judá e Israel sobre quién debía honrar más al rey, que lo vimos en el capítulo de ayer. David está intentando restablecer la unidad en su reino. Recordemos que David fue el hombre usado por Dios para unir, para unificar las 12 tribus de Israel. Entonces, a través de esto que sucedió con Absalón, ocurre una ruptura en lo que es la unidad del pueblo de Israel. Entonces, David está nuevamente intentando restablecer la unidad del reino. Está intentando restablecer la unidad del pueblo de Israel. Sin embargo, en este capítulo 20 nos representa una nueva amenaza, que vamos a estar viendo la rebelión de Seba,
que es una continuación del descontento de las tribus del norte. ¿Por qué? Vamos a estar viendo, ya esto trae consigo, esto vamos a estar viendo un adelanto de lo que va a suceder mucho más, más adelante en lo que sucede con el hijo de Salomón, cuando las tribus de Israel se dividen en el reino del norte y el reino del sur. Pero ya esto es algo que podemos ir diciendo que es un anticipo a lo que va a estar sucediendo más adelante en el pueblo de Israel. Vamos a estar viendo cómo la rebelión de Seba es una continuación del descontento de las tribus del norte. Un descontento porque recuerden que estas fueron las tribus que se le unieron a Absalón. Y entonces este hombre aprovecha esta situación y se levanta una nueva rebelión, quiere levantar una nueva rebelión contra el rey David. Ahora aquí vamos a estar viendo una transición del poder. David está debilitado políticamente, aunque ha recuperado Jerusalén, su autoridad sigue siendo cuestionada. Seba aprovecha este momento para sembrar división, lo que revela lo frágil que es la unidad de Israel en este tiempo. Lo fácil, mis hermanos, como estábamos viendo y lo vimos en otros capítulos pasados, vimos lo fácil que el pueblo de Israel se dejó seducir por Absalón. Vimos cómo el pueblo se dejó manipular, cómo el pueblo se dejó guiar por Absalón durante 4 años y el pueblo en 4 años olvidó todo lo que David, el Señor había hecho a través de David, todo lo que David había hecho. Y entonces el pueblo era fácil de dividir. Esto lo estamos viendo en el pueblo de Israel todo el tiempo. Desde que el pueblo de Israel sale desde allá de Egipto, mucho antes estamos viendo que el pueblo de Israel era un pueblo, como dice la palabra, un pueblo de dura cerviz, pero a la vez era un pueblo que era fácil de, como podemos decir, débil de mente, porque era un pueblo fácil de llevarse por otras ideas. Todo lo vimos antes del cruce del Jordán. El Señor se cansó a hablarle, se cansó, no, el Señor habló a través de Moisés en muchas ocasiones de todo lo que debía hacer el pueblo y vimos cómo el pueblo siempre hacía todo lo contrario a lo que se le decía. Entonces por eso estamos diciendo que el pueblo de Israel era frágil con respecto a la unidad. Era un pueblo fácil de llegarle, era un pueblo fácil de desviarse. Y entonces lo vimos con la ruptura que hubo con Absalón, el hijo de David. Y ahora vamos a estar viendo cómo este hombre Seba se aprovecha de todo esto que viene sucediendo durante lo que sucedió con Absalón, que David regresa a Jerusalén, que hay conflictos entre las tribus de Israel, las tribus de la parte del norte no está totalmente de acuerdo con la dirección de David. Se aprovecha de toda esta situación que está sucediendo en el reinado de David y entonces aprovecha para levantar una nueva rebelión contra el rey de Israel. Entonces, vamos a estar viendo como bosquejo de este capítulo, los dos primeros versículos del capítulo son muy claves para poder entender el desglose del capítulo completo. Vamos a estar viendo la rebelión de Seba, que es el hijo de Bicri. El versículo 3, vamos a estar viendo cómo David trata con las concubinas que Absalón deshonró. Los versículos del 4 al 13, vamos a estar viendo cómo Amasa y la traición de Joab. Y en los capítulos del 14 al 22 vamos a estar viendo cómo Seba es ejecutado por orden de una mujer sabia. Y en los últimos versículos del 23 al 26 vamos a estar viendo la organización final del reino de David. Ahora, significado, como siempre hemos hablado, los significados de los nombres son muy importantes, ya algunos los conocemos. Vamos a estar viendo el nombre de Seba. Miren que al inicio del capítulo mencionamos un Seba que comienza con B y al final del capítulo vamos a estar viendo otro Seba que se escribe con V, que no son las mismas personas. Este Seba significa juramento. Irónicamente, rompe una lealtad, como es el hombre que se levanta en contra del reino de Israel, contra David. Amasa, que significa carga, portador, no cumplió con la responsabilidad que se le había sido asignada. Entonces Joab, todos lo conocemos, que es el general del ejército de David. Joab significa Jehová es padre. Es una contradicción entre su nombre y los métodos que Joab ha venido haciendo durante el reino de David. Dice, y Abel Tem Amaca, que pradera de la casa de opresión, es lo que significa el nombre de esta ciudad, o llanto, lugar que pudo ser destruido si no fuera por una mujer sabia. Es lo que estamos viendo, que este lugar, esta ciudad, si no hubiese sido por la sabiduría de esta mujer, hubiese sido destruida, porque lo vamos a estar viendo más adelante
a finales de este capítulo. Ahora, en los primeros dos versículos, los versículos del 1 al 2, vamos a estar viendo cómo Seba inicia una nueva rebelión. Y entonces en los dos primeros versículos dice que aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que significa? Y ya lo vimos y el hermano Jorge lo explicó bien. ¿Qué significa hombres perversos? Cuando vimos qué significaba, cuáles eran los hombres perversos de Israel. ¿Alguien recuerda quiénes eran los hombres perversos de Israel? ¿A cuáles eran los que se le otorgaba este nombre? Es una pregunta, mis hermanos. Sí, sí. Los hombres perversos eran aquellos que conocían, o sea, la ley y la incumplían, o sea, violaban la ley, Transgredían. transgredían la ley. Ujú. Exactamente. Amén. Y en ese Así grupo es. cayó David. Amén. 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 Así mismo es, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano. Dice que aconteció que se hallaba allí un hombre perverso. Es la primera parte de este versículo, que se llamaba Seba, hijo de Bicri. Que ya lo vimos que Seba significa ¿qué cosa? Juramento. Y la palabra especifica que Seba era hijo de Bicri. Ahora, el término clave en esta primera parte es, el hebreo usa la expresión Bilaya, is Bilaya al, que traducido aquí significa hombre perverso. Esta frase aparece en otros textos que ya lo hemos visto, los hemos estudiado, para describir a personas, como bien lo estábamos diciendo, personas malvadas, personas rebeldes, personas sin ley. Lo vimos en Deuteronomio 13:13, también lo vimos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, y lo vamos a estar viendo también en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 7, a lo que se refiere a estas personas que no cumplían la ley, estos hombres perversos. Literalmente, mis hermanos, Belial significa sin provecho o sin yugo. Es decir, es alguien inútil, alguien rebelde, sin sujeción a Dios ni a su ley. Este es el nombre que también adquirían estos hombres perversos. Se les conocían literalmente como Belial. Hombres que no respondían, eran unas personas rebeldes, personas que no se sujetaban ni a Dios, ni se sujetaban ni a rey, ni a la ley de Dios. Entonces, en esta primera parte vemos cómo Seba no es simplemente un opositor político, sino que es caracterizado como una figura moralmente corrupta y espiritualmente desobediente. Es decir, que Seba es conocido en este capítulo como un hombre perverso. Y vamos a estar viendo por qué, con por qué un hombre perverso. Ahora, en la segunda parte estamos analizando los dos primeros versículos. Dice, Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. Vemos que Benjamín, recordemos siempre, Benjamín es una de las tribus que pertenecían, ¿qué cosa? La tribu de quién? Del rey Saúl. Esta identificación no es casual. Recuerden que ahí también se indica una posible motivación tribal. Porque recuerden, como bien lo explicó también nuestro hermano Jorge, que muchos de los líderes, la mayoría de los líderes hasta este momento que salió David, que el Señor escogió a David como rey sobre Israel, los grandes líderes de Israel hasta ese momento habían salido generalmente de la tribu de Benjamín. Entonces, vimos también que esto indica una posible motivación tribal, resentimiento hacia el nuevo gobierno davídico que estaba en lo que estamos hablando en Judá. Recuerden que lo vimos también en Simei, cuando Simei se levantó en contra de David. Recuerden que también era de la tribu de Benjamín, cuando David huye de su hijo Absalón, que sale de Jerusalén. Este hombre que se levantó también a maldecir, pertenecía a la tribu de Benjamín, pertenecía a la tribu de Saúl. Entonces puede verse como un eco de la antigua lealtad a la casa de Saúl, que lo vimos, como bien le estábamos diciendo, en el capítulo 16, en los versículos del 5 al 13, cuando vimos la historia de Simei, que también era de Benjamín. Ahora, la mención de su linaje insinúa que esta rebelión tiene un trasfondo político e identitario. ¿Por qué decimos que identitario? Yo les busqué el significado de identitario porque es una relación. Identitario es relación entre una persona
o grupo y su identidad. Es decir, que estas personas aún se identificaban eran todavía identificadas. La tribu de Benjamín, estas personas aún se identificaban con el reino pasado, que era el reino de Saúl. Ahora, hay otro punto muy importante en estos dos primeros versículos. Dice que Seba manda a toca la trompeta, dice, el cual tocó la trompeta. ¿Alguien recuerda por qué lo vimos y lo estudiamos? Que recuerdo también que esa clase le dio el hermano Jorge. ¿Por qué se tocaban las trompetas en Israel? Habían lugares específicos, momentos específicos por los cuales Israel se tocaba la trompeta. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué se tocaba la trompeta en Israel? ¿No recuerdan? Pues dice que la Al pueblo, trompeta, dígame, mi hermano. para convocar al pueblo. Amén, para convocar al pueblo. Muy bien, dice que la trompeta o sofar, como lo conocemos, se usaba para convocar al pueblo, declarar guerra o proclamar algo importante. Es decir, cuando se iba a convocar al pueblo, cuando se necesitaba convocar al pueblo, se tocaban estas trompetas. Cuando se iba a declarar guerra, se tocaban las trompetas. Y cuando se iba a dar algún anuncio importante que se necesitaba reunir al pueblo, también se tocaban estas trompetas. Entonces, esto es lo que hace Seba en estos primeros versículos. Aquí Seba la usa como símbolo de rebelión, porque él reúne al pueblo, llama al pueblo para darle un anuncio. Dice, al estilo de un autoproclamado líder militar. Ahora, esto tiene una gran implicación porque está autoproclamándose autoridad. Seba dice, no ha sido ungido ni elegido por Dios, pero se presenta como vocero del pueblo, aprovechando el momento de confusión tras la crisis de Absalón. Después de la crisis de Absalón, vemos cómo este hombre se levanta para provocar una nueva rebelión contra el rey David. Ahora, cuando él le dice, nosotros, hay una parte en estos dos primeros versículos que él le dice, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. Esta frase es muy significativa. ¿Por qué? Porque es una negación explícita de la lealtad al rey David. Cuando él dice, no tenemos nosotros parte, es decir, nosotros no aceptamos el reino de David, nosotros no formamos parte del reino de David, nosotros no estamos de acuerdo con el reino de David. Entonces esto implica que estos hombres no eran leales al rey David. Ahora, el término parte en hebreo es chelek, que simplifica qué cosa. Dice que es asociación, comunión o derecho compartido. Es decir, que ellos no se sentían en comunión, ellos no se sentían parte, ellos no se sentían que compartían derechos con el rey David, no se sentían parte del reinado del rey David. Es decir, ellos no aceptaban al rey David como el rey sobre Israel. Ahora, hijo de Isaí, cuando él usa la frase, el hijo de Isaí, es una forma despectiva de referirse a David. ¿Por qué una forma despectiva y no una forma de haciendo menos al padre de David? Sino es una forma como de insulto, una forma de no reconocer a David por el título que él tenía en estos momentos, que era el rey de Israel. Igual lo hizo, recuerden cuando lo hizo Goliat, cuando Goliat cuando se refiere a David, es una forma de menosprecio, es una forma que usó un término que usó este hombre, Seba, para menospreciar a David y no reconocerlo como el rey de Israel. Ahora, aquí vemos que hay menosprecio y hay desprecio. Ahora, esta misma frase será repetida siglos después por las tribus del norte cuando se separen, que es lo que les estábamos viendo. Esto es un preámbulo de lo que va a suceder. Esto que estamos viendo aquí entre las tribus del norte, la parte de las 10 tribus del norte, que se levantan en contra de Judá, que no están, recuerden que David está en Judá, está en Jerusalén, esta es la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Entonces, todos los que estaban en Judá apoyaban al rey David. Ahora, dentro de las otras 10 tribus de Israel había división donde no se estaba apoyando al rey David, no se estaba reconociendo por completo en estos momentos nuevamente el reinado de David. Entonces, por eso estamos diciendo que esto es un anticipo de lo que va a suceder más adelante con la separación de las tribus de Israel, que es algo definitivo que ocurre durante el reinado de Jeroboam. En Primera de Reyes lo vamos a estar estudiando.
en el capítulo 2, en el versículo 16, que es un evento que va a estar sucediendo, donde vamos a estar viendo cómo las tribus de Israel se dividen en dos, se dividen en el reino del norte y el reino del sur. Por eso estamos diciendo que esto que está sucediendo ahora es un preámbulo de lo que va a suceder mucho después. Este evento en 2 de Samuel 20 es una prefiguración del cisma, es decir, de la ruptura, de la división del reino, que eso es lo que significa la palabra cisma, significa separación o división, de la división del reino de Israel, de la ciudad de Israel, que después se va a dividir mucho más adelante, se va a dividir en dos reinos, reino del norte y el reino del sur. Ahora, la otra parte del versículo cuando dice cada uno a su tienda, oh Israel. Aquí estamos viendo cómo este hombre le da una orden, le da un mandato a las tribus de Israel. Le dice, expresión que sugiere disilusión militar o abandono del compromiso nacional. También puede entenderse como vuelvan a sus casas, ya no seguiremos a David. Cuando él le dice, la expresión le dice, cada uno a su tienda, le está diciendo, vaya cada uno para su casa. Nosotros no estamos apoyando a David, nosotros no queremos estar con el rey David, nosotros no vamos a seguir las órdenes de David. Y entonces esta es la orden que le da este hombre, Seba, a las tribus de Israel. Ahora, en la otra parte, los otros versículos, cuando dice así, el segundo versículo que dice, así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Recuerde que en estos momentos los hombres que estaban apoyando a David eran todos los que estaban en Judá, las tribus que conformaban a Judá. Todos los de Jerusalén eran los que estaban apoyando al rey David. Entonces, este hombre, Seba, le está hablando a las otras 10 tribus de Israel. Ahora, todos los hombres de Israel, cuando se refiere a todos los hombres de Israel, se refiere a las tribus del norte, las cuales en su mayoría siguen a Seba. Esto confirma que el resentimiento no era personal con Absalón, sino estructural y tribal. Los de Judá siguieron a su rey. Es la otra parte. Estamos viendo cómo las tribus del norte, en su mayoría, porque no especifica que fueron todos, dice que en su mayoría siguieron a Seba. Y estamos viendo en este versículo cómo los de Judá siguieron a su rey, que es David. Judá permanece fiel a David. Aquí se ve claramente la grieta entre el norte y el sur. La grieta que está bien, que se va abriendo, que se abrió en estos momentos en el pueblo de Israel, la desunión que se abrió en estos momentos a raíz de la rebelión de Absalón. Todo esto trajo consigo y va a llevar consigo mucho más adelante, como bien le estaba diciendo, la división de las tribus de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Judá permanece fiel a David. Aquí se ve claramente la grieta, como le estaba diciendo, entre el norte y el sur, entre las 10 tribus del norte y las tribus que pertenecían al sur, a las tribus de Judá, que marcará la historia futura del pueblo de Israel. Miren cómo esta grieta que surge aquí va a marcar lo que va a suceder más adelante en el pueblo de Israel. Una división al pueblo de Israel que la estamos viendo hasta la actualidad. El versículo 3. Vamos a estar viendo cómo David aísla a sus concubinas. En los versículos 3 y 4 dice que luego que David llega a su casa, cuando llega a Jerusalén, una de las primeras cosas que hace David es que tomó el rey a las 10 mujeres concubinas que él había dejado. Recuerden que David había dejado, cuando él sale de Jerusalén, él había dejado 10 mujeres concubinas para que cuidaran la casa. Y vimos que cuando Absalón llega a Judá, llega a Jerusalén, el primer consejo que le da Aitofer, el primer consejo que le dio a Absalón fue que se llegara a las mujeres de su padre. Y esto fue lo primero que hizo Absalón. Se llegó a la vista del todo el pueblo, que también lo estuvimos viendo, que es cumplimiento de la palabra del Señor por el pecado que había cometido David con Betsabé. Vimos que fue una palabra que el Señor le declaró a David, que sus mujeres iban a ser tomadas, lo que él había hecho en lo oculto, él lo iba a sacar en pleno a la luz del día delante de todo el pueblo de Israel, y donde el pueblo iba a ver cómo se llegaban a sus mujeres. Y esto se cumplió en Absalón. Y entonces estamos viendo que producto de todo esto, que Absalón tiene relaciones con las 10 concubinas que David había dejado. Entonces David, al regresar, David toma y dice que y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron
en viudez perpetua. Vemos cómo David a estas 10 mujeres dice que estas eran las concubinas que Absalón violó públicamente, como lo vimos y lo estudiamos en 2 de Samuel, en el capítulo 16, en los versículos 21 y 22. Vemos cómo David no las desecha. David no desecha a estas mujeres, pero tampoco las vuelve a tocar. David nunca más se llegó a estas 10 mujeres, a estas 10 concubinas que él había dejado, que su hijo se había llegado a ella. Dice que les provee alimento, les provee de todo, pero las pone en reclusión, es decir, que las pone en un lugar aparte, donde él nunca más se llegó a estas mujeres. ¿Qué representa esto? Representa tanto una compasión hacia estas mujeres. Recuerden que lo vimos y lo estudiamos cuando David se llega a Betsabé. Recuerden que las mujeres en esta época, las mujeres no tenían derecho a prácticamente nada. Las mujeres, lo de ellas era obedecer, y vimos lo que sucedió con David y Betsabé. Entonces estamos hablando de 10 concubinas. No estábamos hablando ni de la esposa de David ni las esposas, estábamos hablando de las concubinas de David. Entonces, ¿cómo al salón se llega a estas mujeres? Entonces David, por compasión a estas mujeres, no las desecha, simplemente las aparta, nunca más llega a ella. Y entonces vemos compasión de David hacia estas mujeres, y también lo vemos como un acto político. ¿Por qué? Para cerrar esta época vergonzosa, esta etapa vergonzosa durante el reinado de David. Entonces, en los versículos del 4 al 5, vemos cómo David le da una orden a Amasa, donde él le dice a Amasa: convócame a los hombres de Judá. Él le da a David, en los versículos 4 y 5, le da una orden directa a este hombre. Dice que Amasa, dice: después dijo el rey Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. David le da una orden clara a este hombre. Le dice que le convoque a los hombres de Judá, y que dentro de 3 días él debía de regresar y presentarse al rey. Entonces Amasa, vimos que Amasa había sido general de Absalón, que David lo nombró jefe del ejército en lugar de Joab, que lo vimos en el versículo, en el capítulo pasado que dio nuestra hermana Martíquela, en el 19, en el versículo 3. Vemos cómo David le da este cargo a Amasa. Dice, como acto de reconciliación, como una forma de reconciliación con Amasa. Sin embargo, vemos que Amasa se retrasa, y esto podría indicar que era incompetente o que conspiraba en secreto. Entonces, este hombre no cumplió la orden de David. Este hombre sale, pero no se presenta a los 3 días delante de David. Entonces, al no presentarse delante de David, vemos cómo entonces David le da una orden nuevamente a Joab, que era el general del ejército, que lo vamos a estar viendo en los versículos del 6 al 10, donde vemos que como Joab asesina a Amasa. ¿Por qué lo asesina? Entonces, por favor, si alguien puede leer los versículos del 6 al 10 para ubicarnos en la historia. Del segundo. ¿Estamos aquí? El 6 al 10, sí, hermana. Sí, por favor. Amén. Dice, y dijo David a Ibasai, Seba, hijo de Abisai. perdón, Abisai. Abisaya, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto de una daga en su vaina, la cual se cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba a Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab
y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Amén. Gracias, mi hermana Nina. Amén. En el versículo 6, cuando David le dice, y dice que David le dijo a Abisai, vemos que Abisai era líder militar, un líder militar importante en el ejército de David. Vemos que este Abisai era hermano de Joab, a la vez sobrino de David, hijo de Zeruya, que era la hermana de David. Es decir, que David no le da una orden a cualquier persona, se le está dando una orden importante a un militar, al hermano de Joab, para que cumpliera esta orden. Dice que Joab, en el versículo, seguimos mismo como Joab, que ha demostrado ser frío y calculador, mata a Amasa con engaño, lo saluda como amigo mientras esconde una espada pequeña. El acto de Joab puede verse como un acto de traición, desobediencia a David, porque no fue lo que David mandó, dice, y un acto de pragmatismo militar. Joab ve a Amasa como una amenaza a la unidad del ejército y actúa. Joab retoma el mando sin haber sido nombrado oficialmente, su poder de facto. Mis hermanos, hay aquí algo muy importante en estos versículos. Volvemos a hablar, se vuelven a mencionar los ereteos, se vuelven a mencionar los peleteos, que recuerden que estos hombres eran filisteos que se habían unido a las tropas de David, eran hombres fieles a las tropas de David. También vemos cómo Joab se le acerca a Amasa y no es la primera vez como un hombre traiciona a otra persona, a otro hombre, y entonces con un beso y después lo traiciona y lo mata. Y aquí estamos viendo cómo Joab se le acerca a Amasa y lo agarra, dice que lo toma por la barba para darle un beso, incluso lo llama hermano y entonces lo mata. Ahora estamos viendo, vamos a estar viendo por qué Joab comete este acto, por qué Joab toma esta acción. Dice que la muerte de Amasa. Yo estuve viendo que la herida mortal, ¿por qué le llamamos la herida mortal? Vimos que la cortada, yo estuve investigando que la cortada que Joab mata a Amasa con una espada o un cuchillo, como lo describe la palabra, dice que la herida es descrita como una cortada en el vientre. Dice que es aproximadamente debajo de la quinta costilla. Dice que la ubicación de la herida, la cortada se describe como estando debajo de la quinta costilla, lo que sugiere que la herida fue mortal y causó un daño significativo a los órganos internos. Cuando se refiere la palabra a las entrañas, la frase y botó sus entrañas, sugiere que la herida fue tan profunda que causó la salida de los intestinos u otros órganos internos. Por eso es que dice, y le salió las entrañas, porque la herida fue tan grande, la herida fue tan profunda que los órganos y los intestinos de este hombre cayeron en tierra, se le salieron. Ahora, el propósito de esta descripción de esta herida dice que te refleja qué cosa, la brutalidad de la muerte, cómo fue asesinado Amasa. La descripción detallada de la herida y la muerte de Amasa enfatiza la brutalidad y la violencia de la acción de Joab. La descripción de la muerte de Amasa es una narrativa gráfica y brutal que destaca la violencia y la complejidad de la política y la guerra en el antiguo Israel. Ahora, en los versículos el 11 al 13, Joab sigue la persecución. Vemos como en estos versículos el cuerpo de Amasa, vimos que ahí el cuerpo de Amasa después, estos versículos del 11 al 13 te describe que el cuerpo quedó tendido y entonces se le salieron todas las entrañas, como lo estábamos viendo, con lo que refleja la palabra que se le salieron todos los intestinos, se le salieron, es lo que significa todos sus órganos. Dice que cuando las personas pasaban, lo que se quedaban era mirando el cuerpo de Amasa tendido en aquel grupo, en aquel charco de sangre, en aquella condición. Entonces dice que el cuerpo de Amasa fue apartado. El cuerpo de Amasa quedó tirado hasta que alguien dice que lo aparta y el ejército continúa. El ejército sigue adelante. Esto muestra la frialdad del momento y lo centrado que está el pueblo en acabar la rebelión más que honrar al general muerto. Al pueblo en estos momentos, Joab lo que le interesaba en este momento era ir y acabar y matar la orden que se le había dado, que era ir a acabar con la rebelión de Seba. En los versículos del 14 al 23 vemos la muerte de Seba en Abel Bet Maaca. Vemos cómo Joab llega a este lugar
describe la palabra ¿cómo es esto? Que se reúne toda la tropa, van a atacar este lugar. Y entonces vemos cómo la palabra describe y le dicen que una mujer, una señora llama a Joab, decide conversar con Joab, le pide a Joab conversar con él, dice que se refugia en Abel Bet Maaca, una ciudad sabia, es reconocida. Abel es reconocida como una ciudad sabia y pacífica del norte de Israel. Joab cerca la ciudad para destruirla por causa de un solo hombre. Este hombre se refugia, va a donde está esta ciudad y entonces Joab cerca toda esta ciudad para destruirla porque este hombre estaba en esta ciudad, se había refugiado en esta ciudad. Y vemos como una mujer sabia, así la describe la palabra, una mujer sabia interviene, llama a Joab, que está en la descripción de estos versículos, el 16 al 22, y dice que esta mujer habla con sabiduría y diplomacia y le dice que si se va a levantar contra una de las ciudades que son madres de Israel. Cuando hablamos madre, estamos hablando de una de las ciudades más antiguas de Israel. Entonces él le dice que, en otras palabras, que él no quiere hacer eso, que él lo que quiere es que le entreguen a Seba, que entregándole a un solo hombre, él no iba a hacer nada contra la ciudad de Abel. Entonces dice que convence al pueblo, esta señora, de esta sabiduría, convence al pueblo de entregar la cabeza de Seba para salvar la ciudad. Y entonces esto muestra cómo una voz sabia puede prevenir una masacre. Cómo la voz de esta mujer que logró convencer, que logró conversar con Joab, logró salvar a toda una ciudad completa. Cómo esta mujer, a la vez del diálogo, de la conversación, de la sabiduría que el Señor le ha dado a esta mujer, logra entregar a este hombre y salvar a toda una ciudad completa. Ahora, hay una frase que esta señora usa, que la frase es pregunte en Abel. Dice que esta frase, pregunte en Abel, se refiere a una expresión utilizada para describir la sabiduría y la prudencia de las personas de Abel, es decir, de esta ciudad, una ciudad en el norte de Israel. Estamos hablando de esta ciudad. Dice, la sabiduría de Abel, ¿qué significaba? Que la mujer sabia dice, antiguamente solían decir, pregunten en Abel, y así concluían el asunto. Es decir, así concluía el dilema, así concluía la solución, lo que estaban buscando. Esa era una forma de concluir una conversación. Dice, esto sugiere que Abel era conocida por su sabiduría y que las personas solían buscar consejo y orientación en esta ciudad de Abel. Ahora, Abel tenía una reputación. La frase pregunten a Abel sugiere que la ciudad tenía una reputación de sabiduría y prudencia y que las personas solían buscar consejo y orientación allí. No por gusto era conocida como madre, una ciudad madre de Israel. La importancia de la sabiduría, estamos viendo aquí en este versículo, en este capítulo, la importancia de la sabiduría. Como la frase también destaca la importancia de la sabiduría y la prudencia en la resolución de conflictos y la toma de decisiones. La frase pregunten en Abel se refiere a la reputación de sabiduría y prudencia de la ciudad de Abel y destaca la importancia de buscar consejo y orientación en la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Joab, aunque impetuoso, estamos viendo un hombre que ustedes sabían que sabemos y lo hemos estudiado que Joab era un hombre de un carácter fuerte, era un hombre impetuoso, pero a pesar de su carácter, de sus decisiones que ya la hemos visto durante el capítulo y en capítulos anteriores, este hombre escucha el consejo de una mujer sabia. Y Dios usa voces femeninas, mis hermanos, porque a veces en muchos lugares se suele menospreciar la mujer, pero estamos viendo cómo Dios usa también la voz de una mujer femenina para un momento crítico, para dar un consejo a este hombre para salvar una ciudad completa. También lo vimos cuando estudiamos a Abigail, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Abigail? Que fue una de las que después fue mujer de David, que lo estudiamos en Primera de Samuel en el capítulo 25, como vimos la sabiduría de Abigail. Cuando Abigail llega a David y le ofrece lo que su esposo no le había querido ofrecer. Le ofrece alimentos, le ofrece cobijas, le ofrece bienestar. Fue la sabiduría de esta mujer la que salvó su propia casa y su esposo. Entonces estamos viendo cómo la sabiduría de esta mujer, de esta ciudad de Abel, salvó una ciudad completa. Ahora,
A finalizar de este capítulo se habla sobre la estructura del gobierno de David. Se mencionan nuevos cargos, nuevas personas, otras personas que ya estaban. Se establece el organigrama final del gobierno davídico. ¿Cómo queda reestructurado el gobierno de David? Dice que Joab retoma el mando del ejército. Vemos a Benaía sobre los cereteos y los peleteos, como le estábamos diciendo que los cereteos y los peleteos eran hombres filisteos que habían salido y acompañaban a David. Entonces vemos cómo Seba queda como escriba, que recuerden que este Seba no tiene nada que ver con el Seba que se levantó para levantar una rebelión contra Israel. Eh, este Seba se escribe con V, aquel Seba se escribe con B, y estamos hablando que refiere a otro nombre que se llama, cuando estamos hablando de Seraías, este Seba significa, es el mismo nombre de Seraías, entonces no estamos hablando del mismo Seba del inicio. Este Seba es también Seraías, como se conoce también su nombre, y es escriba dentro del gobierno de David. Entonces vemos cómo Sadoc y Abiatar siguen como sacerdotes, y vemos cómo Ira, el Jairita, queda también como sacerdote personal de David. Entonces, esto es todo lo relacionado. Ahora, ¿por qué hay una nueva reestructuración dentro del gobierno de David? Hay razones para una reestructuración. Hay muchos que quedaron como estaban establecidos, pero hubo una reestructuración. Dice que la rebelión de Seba había demostrado la importancia de tener un liderazgo fuerte y efectivo en el ejército y el gobierno. Esto es una de las causas por las cuales el gobierno de David así fue como quedó reestructurado. Dice que la muerte de Amasa a manos de Joab había creado un vacío en el liderazgo del ejército, lo que requería una reestructuración. Y también por la necesidad de estabilidad. Después de la rebelión y la muerte de Amasa, David necesitaba restablecer la estabilidad y la autoridad en su gobierno. Estas son algunas de las causas por las cuales el gobierno de David sufrió una reestructuración, aunque muchos se quedaron en la posición que tenía. Ahora, ¿qué podemos aprender? Ya estamos terminando de este capítulo. Primeramente, que la división interna, que fue lo que sucedió en el reinado de David, puede ser más peligrosa que los enemigos externos. El reino de David casi se destruye por conflictos internos, no por enemigos extranjeros. Primeramente por lo que sucedió con su hijo y luego con lo que sucede con este hombre, con Seba. Número dos, el carácter no cambia fácilmente sin transformación interna. Joab no cambia, sigue matando a sus rivales por ambición. Recuerden que fue lo mismo que hizo con el general de Saúl. Ahora, número tres, la sabiduría puede salvar ciudades. La mujer sabia de Abel nos recuerda que la diplomacia, la palabra, la prudencia pueden evitar la destrucción. Dios sigue obrando a través de personas inesperadas. Dios usó a esta mujer anónima, porque la palabra no dice quién era, solo habla de una mujer sabia, para preservar la vida de muchos. Vemos cómo la deslealtad y el resentimiento no resueltos pueden resurgir incluso después de una victoria. Aunque David venció a Absalón, no restauró completamente la unidad del pueblo de Israel. Las divisiones pequeñas, si no se curan, se convierten en cismas grandes, es decir, en divisiones, en problemas grandes. Lo que empieza como una frase de rebelión, siglos después termina dividiendo el reino, que es lo que vamos a estar viendo y es una de las cosas principales. Aquí se hizo una grieta que fue lo que llevó mucho más adelante a la división del pueblo de Israel. Ahora, Satanás usa hombres de Belial, hombres perversos, como lo conocen en la palabra, para sembrar discordia en tiempos de vulnerabilidad. La fidelidad no siempre es nacional, sino tribal, familiar o personal. La gente sigue sus propios intereses si no tienen convicciones profundas. El lenguaje que usamos revela el corazón, como dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Llamar a David, como sucedió en este capítulo, hijo de Isaí y no rey,
es un acto de desprecio. Muestra cómo el orgullo alimenta la rebelión. Amén. Primera pregunta. ¿Quién fue Seba, hijo de Bicri, y qué hizo contra David? Hello. Nos quedamos míos. El oje yo. El ¿No saben ojo. quién fue Seba? Con tanto que hablamos de Seba. Dios santo. Recuérdense que había un Seba, Seba y un Seba, Seba, Seba. Un Seba Seba. Recuerden de los El, personajes. Está en el primer versículo. sí, Seba es Recuérdense quien, del perverso que era de la tribu de Benjamín. Está en el primer versículo, mis hermanos. En el primer versículo. Ahí, digo, había alguien ahí que iba a hablar, no sé quién La es. hermana Tania. Ah, habla hermana Tania. perdón, no iba a decir que Seba es quien, en representación de un número de tribus, dice que no lo van a seguir y, y deja a David en Jordán, no se va con ellos. Entonces hace una separación entre las tribus, ¿no? Amén. Sé que Seba era un hombre de la tribu de Benjamín que se rebeló contra el rey David, proclamando, no tenemos parte en David, e incitó a Israel a apartarse de él. Su rebelión reflejaba la tensión entre las tribus del norte y Judá. Ese fue el que tocó la trompeta. Ujú. Mm. Número 2. ¿Qué hizo David con las 10 concubinas que Absalón había deshonrado? Las apartó, las alimentó, pero nunca las volvió a conocer, pero no la desamparó. Amén. Prácticamente las dejó solas, ¿no? No, él lo que no la volvió a conocer, pero él no la desamparó porque dice que No las desamparó. O sea, él él no las se llegó a ella. alimentaba. Lo que él no hizo fue que no se llegó a ella. Ujú. Exactamente. Amén. Él las aisló, pero nunca más se llegó. Era una forma de no llegarse a ellas, él no se llegó nunca más a ellas, pero no las desatendió en ningún aspecto. Hasta el momento que ellas ya murieron, como dice Cuando la me palabra. refería no las volvió a conocer, recordemos que también se usa ese término para decir que no volvió a tener relaciones íntimas con ellas. Exactamente. No, no, no. Sí, Exactamente. claro, claro, estamos de acuerdo. Sí. Dice, David las encerró en una casa bajo custodia, les proveyó lo necesario, pero no volvió a tener relaciones con ellas. Vivieron como viuda hasta el día de su muerte. Amén. ¿Por qué Joab mató a Amasa y cómo lo hizo? Bueno, él lo asesinó, le cruzó la quinta costilla. Lo besó primero traicionero. Ujú, exactamente. Primeramente, culturalmente había algo que se llamaba el beso de la barba. El beso de la barba, que fue lo que él utilizó. El beso de la barba era un beso de paz, un beso de paz. Y él utilizó eso para hacerle entender a él que él estaba en paz. Por eso él no se percató del alma que tenía él nunca, Ujú. porque eso era culturalmente. Usted le agarraba la barba a alguien y él entendía que usted le iba a dar un beso de tranquilidad, de paz, de amor. Así que él nunca Amén. pensó que lo iban a traspasar. Incluso lo llamó hermano. Ya. Así mismo es. ¿Y por qué lo mata? Precisamente porque él estaba sublevándose, como lo dice el capítulo, la sublevación de él. Eh, Sí. Recuerden que aquí Joab mata más. Por ¿eh? celos y rivalidad también. También Exactamente. Porque lo veía se como una dijo, amenaza. hermana, Dígame, hermana Marta. y también usted dijo que anteriormente iban a haber nuevamente una ordenanza de David por la tardanza que él tuvo Ajá. Cielo, para regresar. escúchame que también estaba confundiendo a Seba, a Sí. Seba con Amasa. Realmente
La razón por la cual él lo mata es precisamente porque David lo había mandado a él a hacer algo Amén. y él entonces lo que hace es que él tenía que hacerlo en 3 días y dice que duró más del tiempo señalado. Sí, Significa tienes que duró más de los tres razón. días. Entonces ahí David dice, espérate, parece que Seba está convidando a todo el mundo y ahí manda al hermano de Joab junto con los siervos de Joab para que vaya allá. Y cuando Joab llegó y lo miró allá tranquilo, fue y le dijo, toma un mandadito de parte del rey. Amén. Ujú. Recordemos que Amasa era también el general de Absalón, no ese Amasa. Escúcheme, Sí, hermana Amalfi. sí, ese mismo. Recuerden que Amasa había sido el general de Absalón y entonces una forma que lo vimos en el capítulo pasado, una forma que hizo David para reconciliarse con este hombre es que lo pone sobre como general y entonces le da el cargo y entonces esto trae consigo dentro de Joab, trae como celos por la posición. Entonces Joab lo mata porque se veía en él como que como una amenaza a su posición como comandante del ejército. Vimos cómo él fingió saludarlo y mientras lo abrazaba, como estaba explicando nuestro hermano Jorge, lo hirió con una espada en el vientre, dándole muerte. Entonces, Hermana este fue Amalfi el hombre quería que el decir Señor, que, algo. diga, Es bueno, Hermana Amalfi quería decir algo. solamente decir que es bueno reconocer que él era en un momento general de Absalón, pero también era primo del mismo Joab. ajá. Ya, diga, hermano. No, está bien, mi hermano. Ya usted y la hermana María concluyeron la respuesta que la hermana estaba esperando de nosotros. Oh, Perdón que esta ronquera no me quiere soltar. wow, Dios mío. Entonces, Usted por si acaso Amén. está, Sí, usted está durmiendo con el abanico fijo, Amalfi. estoy durmiendo con el abanico, hermana, pero no fijo, porque la calor no se aguanta aquí. A mí me pasó eso cuando estuve allá, escúcheme, hermana Elie, que estuve en Dominicana, que dormía con el abanico en la cara y eso me producía ronquera. Continuamos. Amén. Amén. Pregunta número 4. ¿Cómo fue derrotado Seba y quién jugó un papel clave en ello? voy a Recuerden que este fue el hombre que dejar que otros hablen. Hay muchos ahí que no están hablando. No escucho a Martica, no escucho a Manuelita, no escucho a Joel, no escucho a John Chávez, no escucho a Yamis, Nina, nadie, hoy todos Jairo, están callados. Benicio. Amén, ¿Cómo fue amén. que mataron a Seba? Le rajaron la barriga, ¿no fue? Bendito No, Dios. ese fue a Le Amasa. cortaron la cabeza. Amén, así mismo, le cortaron la cabeza. Dios mío. ¿Y quién fue, quién dice que fue derrotado, cómo fue derrotado Seba y quién jugó un papel clave en ello? ¿Quién fue el que jugó un papel clave en La Seba? mujer sabia. Exactamente, la mujer sabia. Recuerden que Seba se refugió en esta ciudad y entonces la mujer sabia llama a Joab y a través de esta mujer que el Señor usó para que entonces ella llegó al pueblo, le planteó la situación al pueblo y entonces le cortan la cabeza a Seba y se la entregan a Joab y entonces Joab se retira de la ciudad. Ahí hubo un Dice Seba se, intercambio. ajá. Dice, Seba se refugió en Abel Bet Maaca. Una mujer sabia de la ciudad habló con Joab, negociando la entrega de Seba para evitar la destrucción de la ciudad, y el pueblo decapitó a Seba y arrojó su cabeza a Joab, salvando así toda la ciudad. Cortaron el mar de Rai. Sí. Pregunta número 5. ¿Qué nos enseña la intervención de la mujer sabia en Abel Bet Maaca? Ella hizo un, ella hizo un censo y ella dijo, espérate, que este es un delincuente que lo andan buscando y si yo lo entrego a él, todo el pueblo va a ser salvo. Al final es un trueque. Como dice un dicho, para salvarse uno tiene que morirse otro. En este caso era el que estaban buscando y a él lo estaban buscando con justa razón porque no era porque él era inocente. Amén. ¿A quién Ella más? fue sabia, ella entendió que por algo lo estaban buscando y que él no era justo porque quizá también se conocía la historia de él. Sí, bueno, amén. Una de las cosas también que podemos ver es que si eh, la sabiduría, la sabiduría siempre es importante porque esta mujer
su intervención fue sabia y valga la redundancia, por eso nada más se conoce la mujer sabia. Ni siquiera el nombre de ella se revela. Lo que se Ujú. revela de ella la sabiduría. Ella miró la actitud de Joab y dijo, bueno, este viene a acabar con esto. Y usó una palabra sabia que hizo que automáticamente Joab recapacitara y dijera, mira, mujer, lo que tú dices, tú tienes toda tu razón, yo no puedo venir a hacerle un daño a la casa de Dios aquí. Así que lo único que yo ando buscando es a un hombre que sea sublevado y le está haciendo daño al reino. Si tú me busques ese hombre, yo me alargo con mis hombres. Y ella dijo, tranquilo, no te muevas de ahí, ni pase de ahí, tranquilito, Joa. Yo voy a resolver este asunto. Ella sabiamente salió, buscó, encontró al hombre y de allá para acá vino con la cabeza en la mano. Sabiamente y astutamente. Exacto. Amén. La mujer, en otro contexto, mujer sabia edifica su casa. Mujer Ella sabia edificó salvó al una pueblo. ciudad. La necia con su Amén. mano la destruye. Es increíble. Ajá. Su Dice propia. que la sabiduría, la diplomacia y el discernimiento pueden evitar derramamientos de sangre y traer salvación en medio del conflicto. Su actuación demuestra que Dios puede usar a cualquier persona, incluso anónima, para cumplir sus propósitos. Amén. Si alguien Eh, tiene algo que Hay, decir, mis hermanos. hay cierta similitud entre la mujer sabia y Abigail. Ujú. Amén, así es, mi hermana. Así mismo es, estuvimos hablando de ello. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo que decir, mis hermanos? ¿Algo que aportar en este capítulo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya dicho? ¿Algo que no hayan entendido? Amén. Segunda de Samuel 20 nos muestra un reino aún herido, que lucha por la unidad. La ambición de algunos, como Seba y Joab, amenaza la estabilidad, pero Dios interviene por medios inesperados. La historia nos enseña que el liderazgo sin integridad puede destruir, pero la sabiduría y el valor silencioso pueden salvar vidas. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Si no hay ninguna pregunta, no hay nada más que quieran decir. Por favor, mi hermana María Cristina nos despide en oración.